Bienvenidos una vez más a Beta Podcast. Este es nuestro episodio número 10 y hoy hablaremos sobre Silicon Valley Bank y su impacto en startups latinoamericanas, el lanzamiento obviamente de ChatGPT 4 y sus revolucionarios plugins que se anunciaron justo hoy, hace unos minutos, los cambios de Y Combinator y lo que esto dice de lo que está pasando en la industria de Venture Capital. Y una pregunta que me parece súper interesante y es, ¿qué están viendo los VCs hoy diferente a lo que veían hace 2 años en los pitch y en las compañías que están llegando a captar capital de ellos? Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento del cierre de puertas y hasta su salida del avión. En este episodio no tenemos a Ana. Ana está viajando y no estaba disponible. Y en reemplazo tenemos a Jimena de AllVP. Jimena lleva 15 años trabajando en el mundo de la tecnología. Hace 11 años lanzó una compañía que se llama Carrot, que es como el Zipcar de Latinoamérica. Vendió esa compañía, trabajó en Facebook en la parte de Growth para Latinoamérica y después de muchos años se volvió socia de AllVP, quien fue su primer inversionista. Con ustedes, la gran Jimena. No, mil gracias. Es un honor que me hayan invitado y unos zapatos grandes que estoy supliendo hoy. Un abrazo, Ana, ahí donde esté. Bueno, esta semana, de hecho, las últimas 2 semanas han pasado muchas cosas, no tanto como quisiéramos. Acabamos de ver una crisis bancaria que está empezando por Silicon Valley Bank. Para los emprendedores, pues este es un nombre, digamos, muy conocido. Yo lo que le digo a la gente cuando me pregunta es, o sea, ¿por qué es tan conocido en el mundo del emprendimiento Silicon Valley Bank? Es porque es un banco amigable con las startups. Si uno trata de abrir una cuenta de una startup en un banco grande, digamos Chase en Estados Unidos, es muy probable que a uno le pongan muchos problemas. Entonces Silicon Valley Bank ha sido uno de estos bancos que se ha enfocado especialmente en startups, en emprendimientos, con lo cual digamos que nació pensado en facilitarle la vida a compañías que están naciendo. Y por eso es tan importante esto que acaba de pasar. Y Fede nos va a contar un poquito qué fue lo que pasó y cuál es ese impacto que hemos visto en las compañías latinoamericanas con la caída y pues todo este ruido de Silicon Valley Bank en las últimas 2 semanas. Sí, es impresionante el cómo nos sacudió esta noticia a todo el ecosistema emprendedor latinoamericano. O sea, desde luego que es un acontecimiento en Estados Unidos con implicaciones en Estados Unidos y muy relacionado con el sistema financiero americano. Pero lo cierto es que desde hace unos 10 años, los latinoamericanos, emprendedoras, emprendedores, inversionistas, hemos trabajado con Silicon Valley Bank como nuestro principal destino y nuestro principal aliado para recibir capital, manejar fondos, recibir deuda, etcétera. Y lo que sucedió es que la concentración en Silicon Valley Bank de Latinoamérica era proporcionalmente mayor que el resto de Estados Unidos. En el resto de Estados Unidos hay más bancos, hay más jugadores, no se requiere de esta flexibilidad forzosamente que tenía SVB, y sin embargo para los latinoamericanos era esencial. Y entonces, como ya saben todos, acá hacia el miércoles en la noche se comenzaron a dar estos rumores que se concretaron el jueves en la mañana, y muchos de los fondos VCs alertaron a su portafolio a iniciar un movimiento masivo de su capital, lo que provocó el bank run a escala mayor y la intervención del gobierno al día siguiente. Y vivimos un fin de semana muy largo, algunos, al ver que los depósitos que habíamos mandado, las instrucciones de transferencia que habíamos mandado, no siempre pasaron ese mismo día y estaban, como dicen en Estados Unidos, pending. Y déjenme decirles que fue una situación tan estresante para alguno de los equipos que no pudo mover el dinero. Pasaron el fin de semana sin saber cómo iban a pagar la nómina el lunes, sin saber cómo iban a pagar los servidores el lunes, la renta, y muchas de las empresas que conocemos tenían el 100% de sus recursos. Estos 24 meses, 18 meses de operación los tenían en ese solo banco. Y entonces, por suerte, el gobierno intervino haciendo lo correcto y se salvaguardaron los depósitos de la mayoría del ecosistema latinoamericano.
Hay la una cosa que a mí me singularidad. gustaría explicar aquí porque obviamente la gente no entiende por qué sí había rumores desde el miércoles, por qué mucha gente no pudo sacar la plata. Y la otra pregunta es, ¿por qué tantos emprendedores o tantas startups tienen su plata ahí? Y solamente cuando uno es americano, digamos que las compañías, hoy las startups, se constituyen en su mayoría en Delaware o en Islas Caimán, las startups latinoamericanas. Una de las cosas que pasa es que al ser extranjero, cuando uno trata de abrir una cuenta de banco, pues obviamente necesita un banco que entienda lo que uno está haciendo. Y Silicon Valley Bank ocupaba, digamos, ese lugar, era, digamos, el líder en ese segmento, ¿no? Creo que era el que todo el mundo recomendaba. ¿Qué pasa? Que cuando la gente guarda toda su plata de su startup en ese banco, pues lo hace porque seguramente no hay otras soluciones bancarias para una compañía de un extranjero con estas características. Entonces, esa era la razón por la que había mayor concentración. Ahora, en el momento en el que dicen, oiga, esto puede llegar a pasar, saquen su plata, pues la gente no tenía cómo abrir una cuenta bancaria en un día, ¿no? Entonces yo me imagino que, no sé cómo lo vivieron, Fede, pero lo que me imagino fue que se pusieron a tratar de abrir cuentas de banco en otras entidades bancarias para poder mover la plata de un lado al otro, pero digamos que eso no es un proceso inmediato. Sí, la gente que necesitaba cuenta nueva no pudo mover, no le dio tiempo. Básicamente lo que vimos es que algunos decidieron mandar a su cuenta personal a usar cuentas quizás en transferir hacia México, hacia Chile, hacia otros países sus recursos. Pasaron como tres cosas, hubieron tres posiciones el jueves en la mañana. La gran mayoría del ecosistema latinoamericano y de los fondos latinoamericanos indicaron e iniciaron un proceso de depósitos hacia afuera para salvaguardar sus recursos y los recursos que les han dado sus inversionistas. Esa es la gran mayoría. Hay un grupo que básicamente decidió apoyar a Silicon Valley Bank y quedarse. Y confió en que se iban a salvaguardar los recursos y que esto era temporal y que no iba a pasar nada. Y finalmente hay un tercer grupo que simplemente no tenía dónde más mandar dinero. Pero lo que yo vi en Latinoamérica es muchísima claridad en que se tenían que salvaguardar los recursos y no es algo que se vio con tanta, digamos, constancia o consistencia en Estados Unidos. En Estados Unidos había debate, oye, los fondos decían no, pero tenemos que cuidar a esta institución, Silicon Valley Bank, que ha hecho tanto por nosotros, entonces vamos a dejar nuestro dinero ahí con una especie de sacrificio extraño en pro del ecosistema, cuando el deber fiduciario de los fondos y de las emprendedoras es cuidar el dinero de sus empresas, tener el dinero para pagar la nómina. Y entonces hubo esa cosa como ilógica que pasó en Estados Unidos, pero no en Latinoamérica. Sí, y Y eso por es suerte, interesante. nadie se quedó atorado. Eso es interesante porque el incentivo natural cuando hay una corrida bancaria es no ser el último. El incentivo natural es ser el primero, y si uno no puede ser el primero, ser el segundo, y si uno no puede ser el segundo, ser el tercero. Porque cuando se corre el rumor de que el banco no tiene las reservas suficientes para solventar todos los depósitos, en el fondo el primero que saca gana y el último que saca pierde todo. Entonces la teoría de juegos lleva a que la inmensa mayoría de la gente quiere sacar el dinero lo antes posible. Claro, ahí lo interesante es uno que otro que quería apoyar el banco, que digamos que tuvo un juicio pobre de riesgo-beneficio con plata pues, de sus inversionistas, ¿no? Al final, pues no terminó pasando nada porque se terminaron salvando los fondos. Ahorita explicamos por qué, pero ahí hay un problema, ¿no? De juicio en unas pocas personas. Exacto, porque A en mí el escenario en que uno saca, uno siempre tiene los recursos, y en el escenario en que uno deja, uno quizás tiene los recursos y quizás no. Y perdona, Pime, que te interrumpí, por favor. No te preocupes, Dani. Me impresiona porque ayer fui a una fiesta de Cometa, nuestro fondo amigo aquí en México, y salieron muchísimos pseudoeconomistas a hablar de este tema, ¿no? Y entonces estaban muy enojados porque Jerome Powell volvió a subir las tasas ayer, y había otros que muy enojados le echaban la culpa a la regulación de los bancos regionales, y había otros que nos echaban la culpa a los VCs que les pedimos a nuestras empresas que sacaran su dinero. Y empecé a hacer una reflexión de, bueno, pues, yo qué aprendí de todo esto, ¿no? Y qué aprendimos como ecosistema.
De los pseudoeconomistas, pues nada. Pero lo interesante ha sido ha sido como que uno investigar del tema para entender realmente qué fue lo que pasó de la gente legítima y los economistas legítimos y entender qué pasó con el sistema. La segunda parte es, y esta es a manera personal, pues el identificar que mi prioridad como VC es, una, ayudar a los emprendedores y dos, proteger el dinero de mis inversionistas para podérselo regresar. Entonces, ahí es donde lo que dice Dani, ¿no? Si estás viendo esta corrida de banco, mi prioridad era decir, resguardar los assets de mis emprendedores y resguardar los assets de mis inversionistas en ese momento. Y por último, en qué aprendí, pues, y qué aprendimos todos, pues es en que vamos a tener un mejor manejo de caja, yo creo, ¿no? Y esa va a ser una buena consecuencia para todo el ecosistema emprendedor y para los emprendedores latinoamericanos también, que vamos a diversificar los riesgos y vamos a tener una posición, pues, mucho más sólida, ¿no? Sí, Total, yo yo creo creo que que hay varias después cosas. de esto nadie va a tener su plata en un solo banco, ¿no? Yo creo que ahora el estándar es mínimo 2 cuentas de banco, obviamente en Estados Unidos, y dividir los recursos. Entonces yo creo que lo que Yo, dice yo Sime creo que es totalmente de los cierto. La problemas gente yo creo que ahora tiene miedo de perder el capital. uno de los problemas que se genera con esto es que de alguna manera el sistema demostró que el riesgo de saber el balance sheet como el balance del banco es del cliente. Y eso es absurdo. Eso no puede ser. Eso la regulación tiene que cambiar. Porque no puede ser que yo como cliente, antes de depositar $1 en un banco, tenga que hacer un análisis de las inversiones, activos, patrimonio, deuda de ese banco para saber si lo puedo hacer o no. Oye, pues, Dani, ¿tú no Eso eres pseudoeconomista? yo no soy pseudoeconomista, pero voy a pseudoeconomizar un Exacto. momento. Nadie podemos El, hacer el, eso, ¿no? yo creo que es absurdo que el sistema permita eso. Ahora, hay otras cosas que se han ido divulgando o conociendo, y que es que, por ejemplo, cuando los bancos invierten en algo, en su balance lo ponen al valor en que lo invierten, que es absurdo, porque si yo me compro una casa que vale $1 millón y después se incendia, ¿cierto? Y ahora vale $100.000, tengo $100.000, no tengo $1 millón. Pero el banco, como opera, es que si yo tengo una casa de $1 millón y se incendia esa casa y ahora vale 100.000, yo la sigo marcando como 1 millón en mi balance hasta que la vendo. Y en el minuto que la vendo por 100.000, ahí se actualiza ese valor. Eso también es absurdo porque no solamente obliga al cliente a entender el balance del banco, sino que además lo obliga a entender si es que eso está vendido, está comprado, no se ha vendido, cuándo se va a vender. Lo que produjo esta debacle es que este banco invirtió hace un par de años al 1% unos instrumentos con una madurez de 10 años que cayeron en un valor muy rápido con la subida de las tasas de interés que hemos visto ahora último. Y eso eh, obviamente hace bajar el valor de ese instrumento, pero el valor de ese instrumento no se actualiza en el balance hasta que se vende y no se va a vender hasta 10 años más. Entonces eso es completamente absurdo y ese riesgo no lo puede tener el cliente del banco, la persona que está depositando. Eso está realmente mal y eso me imagino que lo tendrán que cambiar pronto, porque si no la gente no va a confiar en los bancos y lo que va a hacer lo que dice Miguel, que si tiene que en Estados Unidos te garanticen hasta $250.000, entonces si yo tengo $2,5 millones, voy a tener que tener 10 cuentas de banco para asegurarme que el gobierno estadounidense me lo va a asegurar. Y eso tampoco puede ser. Entonces lo que se está viendo acá es que se necesita un producto que sea completamente resguardado y que el banco va a tener siempre mis reservas disponibles. Y eso en Estados Unidos no ocurre, es muy peligroso y eso es lo que puede causar eventualmente también el contagio a otras corridas de banco en otros bancos y a un colapso finalmente financiero del sistema financiero mundial, que uno se va dando cuenta que es mucho más frágil de lo que uno creía. Ahora, es importante mencionar que no es que la plata no estuviera, es un tema, digamos, de manejo de términos de liquidez, ¿no? Había plata digamos que, o papeles, inversiones de este banco que si se salían a liquidar mañana, pues iban a generar una pérdida. Y eso fue un poco lo que empezó a sonar las alarmas. Pero si se hubiera mantenido ese papel hasta su maturity, hasta que, digamos, cumplieran sus términos, pues esa plata, digamos que estaba ahí. Y esto es importante porque esto va mucho más allá, no es como que la plata no estuviera, es simplemente un tema de manejo de riesgo y de tiempos de términos de la liquidez del banco. Con lo cual, y siendo una industria tan regulada,
es raro que esto esté pasando, ¿no? Y yo creo que hay que dejarle a los profesionales problemas, ¿no? O sea, digamos que los economistas resuelvan estos problemas, los reguladores aterricen lo que se tiene que tomar en cuenta. Las consecuencias para el ecosistema latinoamericano son importantes y tenemos que tomarlas en cuenta. Sumando y tratando de aunar a lo que comentaba Jimena sobre sus aprendizajes, yo me llevo dos cosas que creo que son valiosas, una positiva y una negativa. La positiva es que este fin de semana, y no sé si lo vivieron ustedes, hubo una solidaridad entre emprendedoras, emprendedores, inversionistas, nos compartimos información, ayudamos a otros VCs, ayudamos a emprendedores fuera de nuestro portafolio, los emprendedores y emprendedoras más experimentados se metieron a ayudar a los que estaban pasándola mal. Obviamente se comenzaron a tener conversaciones sobre extender algunos puentes, algunos créditos puentes. Se generó una solidaridad increíble en el ecosistema. Increíble. Y entonces estaban los pseudoeconomistas que ama Jimena tuiteando teorías esotéricas y mientras tanto el ecosistema calladito estaba ayudándose y tratando de salir de esta si es que nos metíamos en un problema. Esa es una parte que a mí me parece muy positiva y que a mí me encantó y que creo que es algo que debemos de observar y de mantener y de replicar y de seguir así porque tenemos muchos retos enfrente. La parte negativa que creo que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que ser realistas es que la crisis de SVB es un aspecto adicional, es una incertidumbre adicional a las perspectivas de nuestro ecosistema de empresas tecnológicas. Si ya había escepticismo relacionado a las valuaciones, si ya había escepticismo relacionado a las implicaciones del exceso de capital, si todo ese escepticismo ya se estaba generando en la industria, de inversionistas, de gobierno, de observadores del ecosistema, lo de SVB simplemente nos complica, genera una narrativa muy simple de explicar para toda aquella gente que ha decidido volverse muy escéptica de lo que se está construyendo en el ecosistema latinoamericano. Y eso es bastante preocupante y es algo que tenemos que atender y tenemos que observar, tenemos que atender porque hay una crisis de confianza no solo en los bancos, hay una crisis de confianza en el sector tech, hay una crisis de confianza en el asset class de venture capital y tenemos que atenderlo con resultados, con seriedad, con comunicación. Ese es un aspecto que yo creo que vamos a vivir con él unos meses más. Que esto es on top de todo lo que está pasando. Ahora hay un tema de que la gente puede decir, es que estos de tech ni siquiera saben manejar el capital, se metieron todos en un banco que casi se quiebra. Exacto. Sí, suena bastante simple, es verdad, pero pues la realidad es totalmente diferente, ¿no? Sí, el manejo de riesgo que se hizo ahí fue arriesgado por la madurez de las papeles que compraron, que era 10 años, y a eso se suma con que con la inflación suben las tasas, eso lo complica aún más, y luego lo mismo de la subida de tasas hace que el influjo de dinero hacia el ecosistema de Venture Capital baje, se invierta menos en startups, las startups depositan menos, y todo ese dinero que proyectaba Silicon Valley Bank que iba a entrar en depósito, no entra. Entonces, eso es lo que termina produciendo la crisis. Una cosa que yo quería destacar también, que es complicado para los founders y los empleados de las startups, que Silicon Valley Bank era el único banco del mundo, yo me atrevería a decir, que te podía financiar una hipoteca contra el colateral de tu equity en tu startup, o que te hacía un préstamo de consumo, un crédito de consumo contra el equity de tu startup. Porque ellos eran el único banco con el conocimiento suficiente y con el insight suficiente y con los contactos suficientes en los inversionistas y en los fondos de inversión para poder analizar ese riesgo y darte ese crédito. Entonces, ahora ese modelo también desaparece y los founders ya no se van a poder comprar casas y no se van a poder comprar autos porque tienen un sueldo muy bajo y lo único que tienen es equity en su empresa. Entonces, ¿cómo van a vivir de ahora en adelante los founders? También es una incógnita, creo yo. Dani, pero ¿tú crees que ese tipo de créditos de los que hablas son bastante populares? O sea, ¿qué tanta gente conoces que saque créditos contra su equity en Silicon Valley Bank? Bueno, en el área de la Bahía de San Francisco eso es algo muy, muy, muy común.
y normalmente son colaterales que ningún otro banco te reconoce. Si yo voy a un banco, a JP Morgan o a Goldman Sachs, y digo, mire, aquí yo no tengo nada que usted pueda valorar, pero tengo 10.000 acciones de esta startup maravillosa, por favor présteme plata para comprarme una casa o para comprarme un auto. Eso normalmente no sucede. Te dicen, mire, esto yo no lo puedo valorar, no sé cuánto vale, no sé cuál es el riesgo que tiene, así que no le presto plata y usted tráigame un colateral que yo pueda valorar. Tráigame barras de oro o tráigame una propiedad o tráigame un activo inmobiliario o algo de ese tipo. Y entonces, eso yo creo que hace bastante más complicado eh, eso, esos préstamos que pueden pedir los fundadores y los empleados de las startups. Ahora, habiendo dicho todo eso, quizás el modelo razonable es el de JP Morgan y el de Goldman Sachs. Yo no quiero defender el modelo de Silicon Valley Bank porque vemos que tiene muchos problemas y está todo tan interrelacionado que es difícil entender qué es lo que es causa, qué es lo que es origen, qué es lo que es efecto, qué es lo que es el desenlace, porque está todo muy interrelacionado. Entonces es una máquina muy difícil de entender porque tiene muchas partes móviles. Pero sí uno podría decir sin temor a equivocarse que el modelo de Goldman Sachs y el de JP Morgan de no prestarle plata a un founder con las acciones de su empresa como colateral es más razonable, es más conservador y es más, en fin, es más Bueno, correcto pero desde el punto de vista del riesgo. por fortuna, esta crisis no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eh, de hecho, esto que le pasó a Silicon Valley Bank le está pasando a varios bancos. Solamente en esos 3, 4 días siguientes a cuando empezó esto, le pasó a otros dos bancos y unos días después le pasó a Credit Suisse, ¿no? Algo muy parecido y es simplemente em, problemas de manejo de riesgo que estamos viendo pues simplemente por aumentos de tasas tan rápido. Porque donde fuera, por prestarle a founders para comprarse una casa, pues sería un problema mucho más grande, yo creo. Por lo menos No, para el ecosistema que nos interesa a nosotros. Bueno, vamos a hablar de algo increíble. ¿Vieron el lanzamiento de ChatGPT 4? El lanzamiento de ChatGPT 4 ha sido increíble. Es digamos que lo último que ha pasado en temas de AI. Seguramente ya todos lo han visto. En noticias, probarlo no es tan fácil porque está detrás, digamos, de un paywall. Lo interesante, yo creo que hay dos grandes cosas interesantes aquí. La primera es ChatGPT, el que conocimos hace unos meses, estaba funcionando sobre un modelo que se llamaba GPT 3.5 y lo que acaban de lanzar es el modelo 4. Normalmente, digamos que si uno usaba los APIs de OpenAI, uno tenía acceso era a GPT 3, no a 3.5. Es decir, que el producto de ChatGPT, el inicial, estaba más avanzado que lo que ellos permitían acceder al público. Entonces, hay dos cosas que pasan en este momento con el lanzamiento de GPT-4 o GPT-4. Ahora hay el API al que se puede conectar la gente para desarrollar aplicaciones y usar el modelo, es el mismo que usa ChatGPT 4, que es lo último que se lanzó. Es decir, ahora el API público para las compañías es exactamente el mismo que usa la última versión de ChatGPT 4. Eso por un lado, lo cual pues digamos que en lo que se ha visto pues ha generado mucho, digamos, entusiasmo. Por otro lado, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de GPT-4 es que para específicamente, digamos, Latinoamérica, que es el mercado que nos interesa, digamos, GPT-4 habla mejor español de lo que hablaba inglés GPT-3, ¿sí? Entonces, básicamente, lo mejor de lo que está pasando para mí, además de que es un gran avance en temas pues de este modelo y que hace cosas mucho más impresionantes, es que para personas que no hablan inglés, el modelo se mejoró muchísimo más. Pero usted Y dice yo que entonces habla colombiano o qué? habla español, todos los españoles, todos los Habla con el españoles, acento de Medellín, ¿o pero no? Muy berraco. Dice berraco. dice berraco, dice parce, dice cachay, dice güey, Muy bien. y entiende. Pero creo que ese es o sea, lo más interesante de todo esto es eso. El modelo sobre el que se estaban construyendo todas estas aplicaciones de AI hace una semana y media o hace una semana, digamos que hablaba peor inglés
de el modelo que está hoy disponible en español. Entonces, obviamente esto es multilingüe. Lo interesante es que ahora para Latinoamérica, pues, y aplicaciones específicamente en español y otros idiomas que no son inglés, pues es mucho, mucho más interesante. Que a mí personalmente es lo que más me gusta de esta tecnología, es lo que puede hacer por nuestros países, ¿no? Imagínense una persona que pues obviamente no pudo aprender a hablar inglés, poderse comunicar de ahora en adelante, poder buscar, poder hacer todo, acceder a toda la información del planeta sin hablar inglés, ¿sí? Esto es, digamos, para mí es exageradamente impresionante el avance que va a generar esto, más que todo en países más pobres y menos educados. ¿Ustedes Oye, a cómo mí lo ven? lo que me rompió la cabeza fue la parte de los diagnósticos médicos, que empezaron a salir muchos ejercicios de cómo puede predecir. Mi familia tiene una fundación que ayuda al cáncer, por ejemplo, y la manera predictiva que en una fotografía GPT-4 ya puede predecir un tejido que pueda ser un futuro cáncer 2 o 3 años de que realmente se salga el tumor. O sea, a mí eso, además de lo del lenguaje, pues también va a salvar vidas, increíble, ¿no? Eso me reventó la cabeza. Sí, a mí lo que más me reventó la cabeza fue Copilot X, que es un plugin de GitHub que uno puede correr en Visual Studio Code y en otras IDEs para escribir código. Y la verdad es que es un salto cuántico con respecto a Copilot, que era la versión anterior. Acá uno puede navegar la documentación en una interfaz de chat muy parecida a GPT-4. Uno puede pedirle a la línea de comando, ¿cierto?, que te escriba test para el código que estás haciendo o que busque bugs en el código que tú estás haciendo. Y la verdad es que es impresionantemente más poderoso que lo que había antes con la versión anterior de Copilot. Y eso creo que va a ayudar a los programadores a ser mucho más productivos, a hacer código con mucho menos errores y con mayor calidad. Y está bien, bien impresionante. Yo no lo he probado todavía personalmente, pero sí me registré ahí en el waitlist y estuve mirando los videos que hay disponibles en YouTube y la verdad es que se ve muy, muy, muy poderoso para acelerar el desarrollo de software. Los números de eso son impresionantes. Ellos dicen que ya más o menos el 50% del código, digamos, de los programadores que están usando Copilot es generado por este asistente. Y una cosa que obviamente para los que no son programadores, que es difícil de entender, es que programar tiene, digamos, un pedacito de pensar mucho y un pedazo muy grande de casi de copiar y pegar y de volver a hacer, digamos que tareas repetitivas o código repetitivo. Hacer copy-paste desde Stack Entonces, Overflow. digamos que sí, hacer copy-paste desde Stack Overflow o desde pantallas o digamos que otros scripts que uno había generado antes. O sea, Dani, todo lo que has hecho hasta ahora, desde toda la vida, ha sido hacer copy-paste. Copy-paste. Para hacer corner shop solamente dice Command C y Command B corta, nada más. No, pero aunque no lo creas, otra vez, es que esto suena loco para mucha gente, pero mucho del código es el mismo siempre, ¿sí? Digamos que yo podría decir que algo así como el 50% del código podría llegar a ser casi siempre el mismo y luego hay un 50% de personalización. Y precisamente lo poderoso de Copilot es que ese 50%, digamos que es copy-paste, pues te lo va a hacer inmediatamente. Entonces, eso creo que es una de las cosas más poderosas, totalmente de acuerdo con Dani. Y lo alucinante es visualizar la tendencia, ¿no? O sea, hoy es 50% y quizás mañana va a ser 60 y luego 70, 80, 90. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Y eso es lo que yo creo que, por lo menos los observadores menos técnicos como yo, que en este grupo claramente soy el menos técnico, yo creo que un poco lo que es evidente es que vamos a tener GPT 4 y 5 y 6 y 7 y alguien sacará otra cosa impresionante y les va a explotar la cabeza a Dani y a Jimena y cada mes, cada trimestre habrá algo nuevo, algo más poderoso. Y uno como emprendedor y como inversionista tiene que operar bajo ese supuesto, que probablemente el 100% de las startups tecnológicas va a incorporar modelos de AI
en todas sus dimensiones y que los procesos productivos dentro de las empresas van a incorporar modelos de AI. Y eso como que, a mi juicio, tiene dos implicaciones. La primera es que usar modelos AI no es un diferenciador, o no será un diferenciador, así como no es un diferenciador usar líneas de código hoy. Y eso es clave para los emprendedores. Recibimos, Jimena y yo, decks de startups que plantean su diferenciación como este uso de modelos de inteligencia artificial. Entonces, esa es como una implicación importante, me parece. Oye, pero sobre eso hay un tema importante, y es que como desde el 2020, en todos los decks dice AI, ¿no? O sea que, digamos que ese fenómeno de ver a las startups usar el término AI por todos lados y que a uno le preguntaran, bueno, ¿dónde estás usando AI en todo lo que estás haciendo? Viene desde hace unos 3 años. Lo que es impresionante es que ahora eso sí es verdad, ¿no? Ahora ese AI sí es poderoso. Pero además lo interesante es que eso no es propietario, sino que la mayoría de Exacto, ese es un commodity. AI pues, es accesible para todos, es un commodity, es como usar Google Maps. Alguien que sabe de AI me decía, es que cuando platicas con un VC, le tienes que decir el buzzword, AI. Cuando platicas con un cliente, le tienes que decir machine learning y que piense que está comprando algo que le está generando valor y que está aprendiendo para él. Y ya cuando le platicas a quien realmente sabe, pues ya usas el modelo del algoritmo y del lenguaje y demás, ¿no? Algo mucho más específico. Entonces también hay niveles de especialización donde pues obviamente los VCs estamos en la superficie. Me pareció tan asertivo su descripción. No todos, Jimena, por favor. ¿No? ¿Sabes lo que yo creo de eso? Que normalmente entre más técnico es el personaje con el que estás hablando, le da más vergüenza usar los términos, los buzzwords, digamos, de forma tan casual. Exacto, y los VCs no, en general no tenemos tanta vergüenza, entonces podemos usar palabras que no entendemos con mucha facilidad. Somos más cínicos. Mucho STL, ¿saben lo que es STL? ¿Qué es? No. STL, sigla de 3 letras. STL es un STL. STL. Oye, el que me dio tristeza fue el lanzamiento de Google Bard, intentar usarlo y que estuviera bloqueado para el resto del mundo. Yo creo que ese es un freno de mano que se ponen duro porque ya tenemos accesible los demás. No sé ustedes qué piensan. Yo lo que he visto es que la gente dice que BART no anda ni cerca tan bien como ChatGPT, y por lo mismo probablemente no maneja tan bien multidioma, y por lo mismo funciona mucho mejor en Estados Unidos, y por lo mismo no lo han querido publicar en otros países para que la gente no diga que anda peor. La verdad es que sigue medio cerrado, pero una cosa que nos llamó la atención en este grupo es ayer uno de los mayores youtubers de reviews de tecnología, que se llama Marquis Brownlee, hizo un tweet diciendo que ha estado probándolo y que le parece increíble decir que realmente en este momento hasta la interfaz de Bing, pues con estos temas de chat, funciona mucho mejor y está mucho más avanzado de lo que está viendo en ese demo de Google. Y esto es impresionante, ¿no? Porque en un episodio pasado Fede decía que no veía cómo Bing iba a lograr, digamos que, convertirse en... Sigo fuerte detrás de esa afirmación. Oye, no quiero ventanear a nadie en estas ventanas, pero todos aquí utilizamos Netscape. Total. ¿Y sabes qué pasa? Que a mí lo que me parece más interesante no es tanto el Bing versus Google, es el ChatGPT de OpenAI, que hoy están usando más de 100 millones de personas, versus Bing o versus Google. O sea, no entiendo cómo va a desplazarse la demanda por este tipo de servicios hacia Bing o hacia Google, cuando tenemos un ChatGPT de hace 4 meses o 5 meses revolucionando todo, dándonos más de lo que nos imaginamos, ¿sí? Esto se siente como el iPhone, como cuando se anunció el iPhone y te llegaba a tus manos, lo usabas y decías, ¡wow! O sea, es que esto es otra cosa, esto viene y cambia todo. ¿Quién ha hecho eso? Es OpenAI.
Y eso es importante como subrayarlo. O sea, más allá de quién va a ser el ganador, que francamente eh, es relevante en el sentido de tus inversiones en stocks de Microsoft y tu short a Google, Miguel. Más allá de eso, me parece que el entender esto como el cambio de paradigma que hubo con el iPhone nos va a ayudar mucho a todos y todas a entender lo que está sucediendo y las implicaciones. Hay un ensayo que publica Bill Gates recientemente, un par de días puede ser, igual lo podemos poner en la pantalla, y ese ensayo básicamente describe este cambio de paradigma como algo tan potente como la llegada de las computadoras personales, como el iPhone y como el cloud. Entonces, eso es lo que es llamativo. Más allá, yo creo, y en esto quizás difiero, más allá de apuntar a cuál es el caballo que va a ganar esta carrera, sino cómo va a ser nuestro mundo, cuáles van a ser las nuevas aplicaciones, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a interactuar con la computadora, cómo vamos a interactuar entre nosotros, dado este cambio de paradigma. Y eso me parece bien interesante. Mira, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto viene a cambiar todo. Esto nos va a volver superhumanos. Esta semana yo estoy registrando una marca en Estados Unidos y me la rechazaron. Eh, ¿No? una marca. Entonces, mira esto. STL. Me senté, me senté en ChatGPT y Oye, escribí. STL, Escribí pero STL hay que registrarlo. STL. Perdón, sigue. Perdón. Me siento en ChatGPT y le pongo ChatGPT. Asume que eres un abogado de marcario en Estados Unidos. Estamos tratando de registrar esta marca. La respuesta es esta, copy-paste del documento. ¿Qué estrategia plantearías para poder registrar la marca? Y empieza, pum, 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 toda la estrategia. ¿Ok? Entonces me da bullets, ¿no? Entonces uno de los bullets dice, demuestra que esta marca no, digamos que en el pasado ha habido marcas que conviven como esta. Entonces le pongo, ¿me puedes dar 5 ejemplos de marcas que convivan como esta? Y me los bota. Tú. ¿Sabes lo que hubiera sido llegar a tener ese conocimiento en 3 minutos? Me hubiera costado antes 3 días y por lo menos $500 en abogados. Solamente tener esa respuesta. Ahora piénsalo, una persona aprendiendo, una persona hoy de 8 años, 10 años, 12 años, que empieza a hacer sus primeras búsquedas como empezamos nosotros en Google, que empiece a aprender de esta forma, que le puedas preguntar lo que sea, en español, cómo hablas, con horrores de ortografía, como decía mi profesora de español, y que puedas lograr tener conocimiento en segundos. Quiero, digamos que terminar este tema con algo que me pareció más interesante aún, que se lanzó hace unas 2 horas, que significa como un cambio, yo diría como un cambio en la arquitectura de GPT, y es los plugins. Acaban de anunciar los plugins para GPT-4 y esto lo que permite es que básicamente uno se mete a su interfaz de ChatGPT y las compañías que hagan plugins pues aparecen ahí listadas y uno los puede habilitar. Eso lo que quiere decir es que ahora ChatGPT tiene como no solo el poder digamos, de sintetizar información que lee en todo, o sea, que ha recogido por todo Internet, sino también acceder a información en tiempo real proveída, digamos, por alguno de estos plugins y información no pública que puede ser proveída a través de estos plugins. Entonces, como yo lo veo, es como un gran cerebro que ahora tiene acceso a otros cerebros con información diferente, que le da acceso a información en tiempo real y a información no pública. Dani, ¿cómo ves eso? Tú que eres bien técnico. No, eso es fascinante porque viene a corregir, digamos, uno de los problemas iniciales de ChatGPT 3, que básicamente no tenía ninguna conexión a Internet y todo lo que te respondía era lo que te respondía de acuerdo al entrenamiento que tenía el modelo embebido en sí mismo. Hoy, con estos plugins que aparecen, eso permite, por ejemplo, que yo pueda preguntarle a GPT-4
cuál es el precio del stock de Google ahora y que me lo entregue en tiempo real. O que yo le pregunte qué se está discutiendo en Reddit hoy con respecto a Barack Obama y que me diga qué es lo que se está hablando en esa red social sobre ese tema. Entonces, eso obviamente te permite hacer análisis mucho más profundo porque uno puede ir conectando diferentes temas y puede ir conectando diferentes conceptos para obtener respuestas mucho más sofisticadas y mucho más de acuerdo a lo que se está hablando hoy en Internet o a los datos que uno puede encontrar hoy en Internet en tiempo real, que pueden ser los resultados de un partido de fútbol, puede ser el precio de una acción o puede ser cualquier otra cosa que va cambiando en tiempo real y que uno puede obtener estos análisis mucho más sofisticados. Entonces, eso obviamente hace que una herramienta que era muy poderosa antes, hoy sea muchísimo más poderosa y que permita resolver problemas mucho más útiles también. Ahora, eso es un tema y el otro es que según el anuncio dice que esto va a permitir acceso a servicios de terceros. Y esos servicios de terceros, como yo lo interpreto, es, imagínate que tú puedes hacer que, digamos, o sea, que el mismo ChatGPT pueda generar como acciones sobre otras cosas. O sea, no solo consultar y darte una respuesta, sino también generar una acción. Eh, no sé en qué está esto en este momento, pero estoy seguro que será como el próximo paso, lo cual pues digamos que hace casi como un Siri, pero universal, ¿no? Uno a Siri le dice, oye, hazme una llamada. Exacto, uno le va a poder pedir que te redacte un correo y que lo envíe el correo. No solamente lo redacte y que yo no tenga que hacer copy-paste, sino que se manda directamente con mi cuenta de Gmail o lo que sea, y todo eso. Eso obviamente es muy poderoso. Seguramente uno también va a poder hacer que te cree una planilla de cálculo con ciertos datos procesados, cruzando fuentes de datos diversas para generar una planilla de cálculo en Google Docs, por ejemplo. Y todo ese tipo de cosas seguramente vamos a estar Oye, viendo muy Miguel y pronto. Dani, y esto también resuelve el tema de autoría, todo el debate que había entre, bueno, pues finalmente está tomando las publicaciones de alguien más y si este plugin puede solucionarlo. Digamos que como yo lo veo es, pues el plugin es desarrollado, digamos, por cada compañía, entonces casi que tú estás aceptando, pues, integrarte, es decir, aceptando hacer parte de ese ecosistema. En general, yo creo que sabes qué está pasando y como yo lo siento, la conversación se está yendo de, ya no está ahí. Esto está avanzando tan rápido que esto va a ser un problema mucho más adelante, pero ya no es el problema, ¿sí? Ahora estamos ya dos pasos más adelante, tres, cuatro, imaginándonos todo lo que puede ser, y creo que esto ya no es el tema de conversación como lo era hace unos meses. Definitivamente lo van a tener que solucionar de alguna forma, poniendo citaciones, fuentes, que digamos que lo hemos visto, Bing lo hace, otros modelos de este estilo lo hacen. Entonces yo creo que esa conversación ya se quedó atrás, va a ser un problema, pero esto, digamos que la conversación es qué es todo lo que se va a poder hacer con esto, en vez de quedarse en el primer paso. No sé tú cómo lo Genial. veas, Dani. No, yo lo veo bastante similar. Creo que al final esto es el clásico problema de los avances tecnológicos, ¿cierto? Que hay que aplicar leyes antiguas para problemas nuevos y no siempre tiene sentido. Eh, y en el fondo eso produce todo tipo de problemas de toda índole y hay que ir viendo cómo se va decantando. Y yo estoy de acuerdo con Miguel que esto se va a tener que resolver eventualmente de alguna manera y vamos a ver cuál va a ser esa manera. Pues mira todos los años que se tomó Google para solucionar temas de derechos de autor, por ejemplo, con la parte de news, como su sección de noticias. Yo creo que hay muchos países y muchos periódicos que todavía no han ni siquiera llegado a un acuerdo, y han pasado pues años desde que este problema nació. Mm, Ahora, miren, algo que me parece mucho más interesante es un tweet que leí hoy también de un emprendedor latinoamericano que dice, imagínate si hoy hay gente que usa ChatGPT en su día a día, pero en el mismo mundo en el que vivimos hay gente que ni siquiera sabe, no sé, configurar su teléfono celular, ¿sí? Eh, es tan grande el salto de lo que está pasando que yo siento, digamos que es a la referencia que hace este emprendedor, es la diferencia que va a haber entre gente que sabe usar tecnología versus la que no, va a ser abismal. Y yo creo que ahí
me parece que hay una oportunidad para los equipos emprendedores. Tomemos el ejemplo del iPhone. El iPhone creó esta revolución y básicamente creó una categoría y un modelo de una interfaz conectada al bolsillo y creó una nueva categoría de sistemas de cómputo. Antes del smartphone, antes de Android, que básicamente es el que tiene una penetración global importante o la más importante, muchos de los humanos alrededor del mundo nunca habían tenido acceso a una computadora, nunca habían tenido acceso a una desktop o una laptop, y su primera interacción con una computadora fue con un smartphone. Y se brincaron, de alguna forma, la etapa de las computadoras. La enorme mayoría de la población, y sobre todo la población menos educada y menos afluente, se brincó esa etapa y se volvió smartphone first. Yo creo que si bien existe el riesgo de que se cree este abismo que describes, Miguel, también puede ser que la creación de interfaces muy amigables permitan que el resto de la población, esa población que todavía no ha dado el brinco, esa población que no está apalancando las herramientas digitales como se pueden apalancar en la clase media y las clases medias altas, quizás estas nuevas tecnologías van a permitirlo y quizás, o casi seguro, son los emprendedores y emprendedoras los que van a permitir imaginar estas interfaces para que no pase eso. Entonces yo creo que ese es otro ángulo como más optimista de la evolución tecnológica, y es que el efecto de ChatGPT sobre los más vulnerables y los que tienen menos recursos sea el mismo que tuvo el smartphone, el Android, en la gente que todavía no tenía acceso a computadoras. En Latinoamérica, y un ejemplo que tengo fresco por el tiempo que pasé en Facebook, es el de WhatsApp. Y entonces, como dice Federico, esta gente que entró en su smartphone muchas veces ni siquiera sabe que está utilizando internet, pero ellos lo único que quieren es un celular con WhatsApp para poderse comunicar con sus familias, porque ven a sus nietos y a sus sobrinos y al que vive en los Estados Unidos que está en esta parte de mensajería. Y tiene que ver con esta interfaz que aprenden a utilizarla, ¿no? Y entonces estas personas hoy que hacen un onboarding en una fintech, si están utilizando la plataforma de la fintech, pues a lo mejor no saben dónde está el botón de video, pero si hacen el onboarding de la fintech sobre WhatsApp, saben perfectamente identificar dónde pueden tomar el video y tomarse la selfie, ¿no? Y creo que ChatGPT por lo menos está construida en una interfaz similar, en la que no necesita ser tecnológicamente sofisticado para empezar a utilizarla y para poder sacarle provecho. Y en esta parte creo que puede entonces ser una manera de inclusión para estas personas, para que puedan acceder al sinfín de materiales que también existen en línea. Pero fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y yo creo que es algo que seguramente veremos en un mes o dos. ¿Por qué ChatGPT no es una app? ¿Nos han preguntado eso? O sea, la interfaz es excesivamente simple. Es simplemente, pues, un input. Y hace, digamos, si fuera una app sería mucho más fácil, mucho más universal, teniendo en cuenta, pues, el salto que dice Fede, y más que todo en estos países, o en la mayoría de la población, se saltó la era del PC y pasó al móvil. Usar esa interfaz, digamos, web, es difícil, ¿no? Entonces, hay algo que todavía no entiendo estratégicamente, si hace sentido o no, si lo hicieron por facilidad o no, si lo hicieron por MVP o no. Pero no sé, por ejemplo, si mañana OpenAI sacara su aplicación, ¿qué pensaría Apple después de que ya tiene 100 millones de usuarios y que lo ve como una amenaza grande? No sé, hay algo que siento que va a ser el próximo drama de los próximos meses, y es la introducción de ChatGPT al home screen, o home screen de nuestros celulares. Para llegar ahí toca pasar por Google en Android y toca pasar por Apple en iOS. Sí, seguramente es cosa de tiempo. Yo me imagino que la prioridad está en mejorar los modelos.
la interfaz que tienen es responsiva y funciona en un celular. Y por lo mismo creo que la prioridad no está puesta ahí y debe ser simplemente un tema de tiempo y ya lo vamos a ver llegar, me imagino. Pero te acuerdas, es que acuérdate el caso de los mapas. Uno no podía descargar Google Maps fuera de Estados Unidos hasta hace poco. En iOS, Apple bloqueaba esa aplicación. Entonces, yo creo que aquí viene ahorita un tema grande de, a ver, un poco lo que estoy diciendo es, si ellos hubieran lanzado una app primero, hubieran entrado a los mercados, digamos, al App Store y al Android Store, y después hubiera sido más difícil sacarlos o ponerles problemas, ellos van a entrar a hacer una app, tienen que pasar por los filtros de Apple y Google, después de volverse tan populares y después de convertirse en una amenaza latente pues para estas dos compañías. Entonces, no sé, creo que es algo que veremos en los próximos meses. Seguramente es el próximo drama entre peleas de titanes por el control del AI y del usuario. Un tema súper interesante y me encantaría saber qué opina Jime, qué opina Fede. Hace unos días salió un cambio en cómo funciona Y Combinator. Entonces, básicamente Y Combinator se había enfocado toda la vida en early stage, ¿cierto? Yo mandaba una aplicación, me reúno con mis amigos, tengo una idea, tengo un demo, aplico y entro. Me dan una plata y hago parte, digamos, de esta aceleradora o comunidad que se llama Y Combinator. Más o menos como por el 2020 o 2021 decidieron hacer como un growth fund, si no estoy mal, en esa época, que era básicamente para apostarle a sus caballos ganadores. La noticia que me parece súper interesante es hace unos días decidieron acabar con su fondo de crecimiento. Lo interesante, y creo que esto dice muchas cosas, es cuando tú tienes un portafolio de miles de compañías donde además tienes información privilegiada y puedes ver cuáles son tus caballos ganadores, dejar de hacer dejar de invertir en crecimiento, pues dice mucho. Pero no sé, ¿ustedes cómo lo ven? Yo creo que el sueño de todos los fondos es tener visibilidad, tener pipeline, ver un montón de compañías para poder apostar o hacer mejor sus apuestas. Y esto es Y Combinator, que tiene una visibilidad enorme, diciendo, no, yo prefiero enfocarme en early stage y no apostarle, a pesar de tener toda esa visibilidad, a mis caballos ganadores. Me salgo de ese negocio y básicamente hace un recorte del 20% y las personas que manejaban el fondo ya no están ahí. ¿Cómo ven esto, Jime, Fede? Estoy cediéndole la palabra a mi socio, que lo veo reflectivo. A ver, yo creo que es interesante y va con la línea de otras decisiones, por ejemplo, que tienen que ver con reducción de tamaños de fondos que se han anunciado recientemente, en donde básicamente los managers de los fondos dicen, al final creo que levanté demasiado, voy a levantar menos, o voy a comprometer menos capital. Venimos de este contexto en donde el dinero era casi gratis. Y lo que importaba en el 2020-2021 era más un tema de acceso. Oye, tienes acceso al deal. El dinero no era tan importante, era un commodity bastante vulgar, por cierto. Y entonces los fondos se dieron cuenta que podían ellos extraer más valor del valor que crean al identificar a las buenas startups, extraerles más valor si les meten más capital. Y eso es básicamente lo que hizo Y Combinator. Dijo al final, si yo hubiera estado invertido en Airbnb en el momento en que despegó, si le hubiera podido meter más capital del que le metí, pues sería aún más exitoso como firma. Y eso tiene como dos implicaciones o dos cosas a mi juicio. El primero es un tema de señal muy malo para las empresas YC. El hecho de que no te invierta el fondo Growth de alguna forma señalaba que no eras de los favoritos. Y esa señal al mercado pues afectaba a aquellas que no recibían los recursos del Growth. Y eso afecta a tu core business porque afecta las chances de todas estas empresas
que todavía siguen teniendo oportunidades de volverse gigantes. Y lo cierto es que incluso en etapas más avanzadas de serie B y serie C, muchas veces no se puede saber cuáles van a ser las buenas. Entonces había ese problema de signaling. Después había un problema que es difícil de leer, pero este fondo se lanzó entre 2020 y 2021, si no me equivoco. Quizás ese fondo andaba mal, porque invirtió todo su capital en el pick of the market a valuaciones altísimas. Quizás el fondo no iba a ser bueno y lo que iba a causar es que esta relación extraordinaria que debe tener YC con sus limited partners, que son los inversionistas de los fondos, se iba a ver afectada porque el performance de un vehículo que no es el core business, que es simplemente una forma de hacerse más ricos, francamente, para los partners, podía afectar la relación con los LPs, que es una de las relaciones más importantes que hay. Entonces, de los dos lados, el tener este growth fund para hacerse más ricos afectaba en cierta medida a su portafolio por este problema señal y podía afectar su relación con los LPs por un problema de performance, francamente, porque ese no era su core. Y lo que estamos viendo es que los mejores inversionistas del mundo, así como las mejores emprendedoras y los mejores emprendedores, pues simplemente están ajustando al contexto y están reconociendo con estos cambios que fueron demasiado lejos y que tomaron decisiones que no eran pertinentes y que no iban de la mano a un mejor performance. Y eso en YC no es solo el tema de growth, es la disminución del tamaño de los batches que se pasó a un cuarto del tamaño de los batches. Ha habido muchos cambios en YC, que es la aceleradora más exitosa del mundo, que es un fondo extraordinario, pero que al final está manejado por humanos y los humanos se equivocan y YC está básicamente corrigiendo todos los errores que fueron cometiendo como parte de este boom que vivimos. No sé si me quieras complementar, Jimena. No, totalmente de acuerdo. Creo que en esta corrección también nos ha servido a todos para ser más disciplinados de hacer en lo que más agregamos valor. Y creo que eso es lo que está haciendo Y Combinator. Sí, o sea, lo que dices creo que es súper valioso, Fede. Definitivamente les tocó el periodo, digamos, de las valoraciones más altas. Adicionalmente, es mucho, o sea, los retornos que se ven en growth son más bajos, obviamente, que los de early stage. Entonces, seguramente, sí, entre la eficiencia, los problemas que puede generar ese fondo específicamente, pero más importante, que no lo había pensado, el tema de signaling, tal cual, ¿no? Esto lo hemos hablado en capítulos anteriores, pero cuando el inversionista de uno no le hace follow, o sea, no invierte en la siguiente ronda, lo que los nuevos inversionistas le dicen a uno siempre es, hey, ¿por qué ellos no van? Si ellos no van es porque hay algo que no está bien o sea, no le creen a esta compañía. Entonces, definitivamente creo que esto hace que YC se salga de esa conversación, simplemente dice, yo solamente invierto este cheque y ya está, no acompaño a nadie, independientemente de quién sea. Ustedes, digamos que ya llevamos un gran, o sea, unos 18 meses, tal vez, desde que empezó la caída digamos, del sector. Y una de las grandes reflexiones que siempre hacemos es, pues, ¿qué está cambiando? ¿No? Y una pregunta que me encantaría hacerles a ustedes es, ¿ustedes qué ven hoy en el pitch, en las compañías que están viendo hoy, que sea diferente, o sea, radicalmente diferente a lo que veían hace 2 años? Sí, yo creo que lo más obvio es las valuaciones han bajado muchísimo y los tamaños de las rondas también han bajado muchísimo. Y se está pareciendo mucho más a lo que se veía en 2015, 2016, 2017, cuando las empresas levantaban $1 millón, $2 millones con un plan bien acotado para demostrar crecimiento y para mostrar resultados, y una vez que se lograba eso se hacía una ronda más grande y se está volviendo a eso versus la locura que vimos en 2020-2021, donde el que quemaba el dinero más rápido era el que ganaba y era el que conseguía más dinero, porque esa era la premisa, ¿cierto? Gastar el dinero rápido, independientemente si se convertía en crecimiento real y sostenible o no tanto. Y en fin, creo que estamos volviendo un poco a lo más básico, a lo más fundamental de construir negocios de verdad, que tienen clientes de verdad, que crecen de verdad,
que solucionan problemas de verdad, y que es como debería haber sido siempre, y es como se han construido todos los negocios buenos en la historia de la humanidad, ¿cierto? Totalmente de acuerdo con lo que menciona Dani. Y es interesante que ahora en el Zoom, cuando recibimos a los emprendedores, si antes lo primero que te mencionaban era la velocidad en la que estaban creciendo sus compañías, hoy lo primero que te mencionan son unit economics y cómo sus negocios empiezan a formarse. Y si son etapas más tardías, integran durante su narrativa en cuánto tiempo van a llegar a break-even si no son capaces de levantar la ronda o que finalmente lo están buscando. Y si hay entonces un cambio completamente entre esas dos señales que nos dan a los VCs. Y pues lo padre es eso, que bueno, yo que fui emprendedora hace mucho tiempo donde no existía tanto este juego, pues era eso, o sea, tú tenías que demostrar que ibas a tener que hacer un negocio con números negros desde el principio y tus proyecciones te llevaban a eso. Y eso que se perdió, hoy otra vez, los emprendedores que hoy están creando sus negocios, pues tienen este ADN desde el principio de eficiencia de capital. Y esto ustedes lo han repetido muchas veces porque lo he oído aquí como su audiencia, pues va a ser una ventaja competitiva este vintage y esta etapa en la que se están creando. Ustedes ven, digamos que el tipo de compañías que están viendo en este momento, o sea, ya como fondos, pues yo sé que ustedes dicen que ustedes son early stage, pero son fondos pues que ya necesitan ver algo medio funcionando, ¿no? Digamos, valoraciones un poco más altas, cheques un poco más grandes. ¿Ustedes creen que ya, o sea, ya se están empezando a ver emprendedores que llegan, digamos que se sabe que no empezaron, o sea, que empezaron desde que ya empezó como el bajón o el fin de la burbuja? O sea, compañías que desde que nacieron con una nueva realidad o siguen viendo es más compañías con ideas de la realidad antigua aterrizadas a la nueva realidad. A ver, en regla general, la gran mayoría de los equipos hayan lanzado en la etapa del boom o en esta nueva era de realismo, la enorme mayoría ya ajustó. Y eso es una buena noticia. La enorme mayoría, como dice Jimena, presenta siempre el caso de negocio, no solo el caso de crecimiento o el caso de levantamiento de capital. La enorme mayoría tiene un escalamiento con etapas mucho más sensatas, expansión geográfica mucho más sensata, proyecciones más sensatas. Entonces no se ha perdido la ambición, esa no la podemos perder, porque si perdemos esa, entonces perdemos casi todo. Pero sí se ha ajustado el mercado. Es cierto que es una ventaja el haber arrancado en 2022 o 2023, porque quiere decir que no hubo un desperdicio, digamos. Y las empresas que han tenido que ajustar, pues han tenido que reducir sus masas laborales, entonces han tenido que hacer despidos, han tenido que reducir el ritmo de gastos de marketing, entonces ha habido un poco de desperdicio por ahí, y entonces eso se entiende y eso se ajusta con las valuaciones, pero hay mucho más sensatez y en ese sentido estamos como bastante optimistas. Es verdad que hay un grupo, los más acelerados de todos, los que más se creyeron el cuento del crecimiento a toda costa, a esos les está costando mucho trabajo. Y entre más grandes, más difíciles, porque entre más grande, más mercados tienes, más compromisos tienes, más difícil es la reducción, y entonces están sufriendo más los que más se aceleraron en el boom. Abrieron países, mercados, nuevas features, hicieron adquisiciones, se volaron la cabeza con PR. A esos les está costando más trabajo, y a aquellos que son más grandes, que tienen bases laborales de 300, 1,000, 3,000 personas. Eso está siendo muy, muy, muy doloroso. Pero en general, Miguel, la verdad que se siente bien el ecosistema latinoamericano. Tenemos esta enorme ventaja, esta fuerza, que sabemos de incertidumbre, sabemos de crisis, sabemos adaptarnos. Entonces no nos asusta esto.
Y en ese sentido se siente y por lo menos nos hace sentir muy optimistas de lo que viene. Yo creo que mi pregunta estaba también más relacionada a si ya están viendo una generación nueva. Generación nueva me refiero a compañías que han nacido en los últimos, digamos, 12 meses, que realmente sean diferentes, o sea, que nacieron bajo otra naturaleza. Y si es así, o sea, si sí lo están viendo, porque la respuesta puede ser no hemos visto todavía porque invertimos cuando las compañías pues ya tienen más tiempo, o la respuesta puede ser sí las hemos visto y son muy diferentes en estos aspectos. ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? Sí, yo sí noto una diferencia entre los emprendedores que ahorita están levantando una pre-seed y los que están levantando una serie A, por ejemplo, o una extensión. Y creo que lo vamos a ver más a futuro. Imagínate que tú eres un emprendedor que levantaste dinero en diciembre de 2021 o en enero de 2022 y ya vas a cumplir un año, ¿no? A lo mejor levantaste para tus 2 años y ya vas en el mes 12. A lo mejor por ahí de la mitad del año pasado pudiste corregir algo y ya te va a tocar volver a levantar dinero y volver a salir al mercado. Y yo creo que ahí es donde vamos a ver realmente ese cambio de estos emprendedores que todavía les tocó este boom. Y creo que lo triste es que vamos a ver muchas de las empresas, y es un poco la naturaleza de la industria, perecer. Y ahí el mensaje que me gustaría dar a su enorme audiencia, pues es, o sea, no, a mí me ha pasado, ¿no? O sea, es horrible cuando tu empresa no sale, tu proyecto no sale. Yo lo comparo mucho con los papás que conozco, que nunca, todo el mundo siempre intenta ser el mejor papá para sus hijos, pues lo mismo los emprendedores. Todos los emprendedores intentamos ser los mejores emprendedores para nuestras empresas, ¿no? Y cuando no sale tu proyecto adelante, es dolorosísimo, no solo para el VC y los LPs que pierden su dinero, y no solo porque la creación de valor, pues a lo mejor intentas colocar el software para que no se pierda lo trabajado, pero para ti como emprendedor es desgastante física, emocional, económicamente, pero lo increíble es que crea un talento único e invalorable. O sea, no hay un MBA que te prepare para tu siguiente vuelta como te prepara esta parte de un negocio que hayas creado y que no haya sido exitoso. Entonces yo creo que vamos a vivir esa tristeza en el siguiente año, a finales de este año y un poquito del principio, porque es justo cuando van a dar los tiempos, ¿no? Los 18, 24 meses. Y para todos esos emprendedores, pues que sepan que hay una siguiente ronda y que pueden volver a empezar y que todos esos aprendizajes pues, lo van a poder hacer mucho más fructífero para esta ronda, ¿no? Total. Vamos a ver qué termina pasando. Yo, como siempre, creo que esto es una industria de tomar riesgos, esta es una industria de construir el futuro, esta es una industria donde se necesita intentar. Yo creo que cuando pasan estos cambios de ciclo, como que todo el mundo se vuelve mucho más conservador, empieza a criticar mucho de todo lo que pasó, cómo se hizo, y se les olvida que esto es la industria de la innovación, donde absolutamente todo el mundo que está metido en esto sabe que hay riesgos, y si no valiera la pena correrlos, pues no existiría la industria. Entonces, muchas veces yo creo que los mensajes pueden llegar a sonar cuando la gente nos oye como negativos. Yo creo que eso es simplemente un cambio de ritmo, pero lo importante es que toca construir el futuro. Y hay muchas compañías que han hecho cosas increíbles que de pronto nunca dieron plata. Y eso no quiere decir que esas compañías no tenían por qué existir. Yo creo que uno va construyendo piedra a piedra pues, su castillo. Y ese es el fin, digamos, de lo que hacemos los latinoamericanos, que es pues, construir nuestra región. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Jimena por acompañarnos hoy. Esta será la primera de varias. Entonces, muchas gracias, Pyme. Para que No, gracias, amigos. Fue un placer. Cuando guste. Muchas gracias guste. y nos vemos en el próximo episodio de Beta Podcast Latam. El mejor podcast de emprendimiento en español.